El Dr. Robert Goddard nació en Worcester, Massachusetts, en 1882 y es considerado como el padre de la cohetería moderna. Comenzó a interesarse por el espacio cuando leyó la novela clásica de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, cuando tenía 16 años. Goddard cursó estudios universitarios en Clark University y obtuvo un grado en ciencias. Esto le dio la oportunidad de poner su conocimiento científico en práctica mediante la experimentación con los cohetes. Como estudiante graduado, Goddard trabajó de cerca con el reconocido físico A. Webster. Esta asociación le dio un gran refuerzo en las ciencias. Eventualmente, obtuvo su grado doctoral y fue contratado por Clark University como miembro de la facultad. Luego de un largo periodo de experimentación, Goddard construyó con éxito un cohete con combustible líquido que fue lanzado el 16 de marzo de 1926. Este cohete voló por solo 2.5 segundos y llegó a una altura de solamente 41 pies. Aunque los medios de comunicación lo catalogaron como un fracaso, Goddard comprobó que los cohetes de combustible líquido funcionan. Durante la Primera Guerra Mundial, Goddard recibió unos fondos de parte del US Army para trabajar con los proyectos de cohetes combustible sólido. Una de las invenciones desarrollada durante ese tiempo fue un cohete de 3 pulgadas, lanzado a través de un tubo de acero. Más tarde, esto evolucionó a la hoy conocida bazooka, que fue usada durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 20, los experimentos con cohetes de Goddard captaron la atención de los medios. En uno de sus estudios, publicado por el Smithsonian Institute, él especuló en el eventual viaje a la Luna usando cohetes más potentes. Sin embargo, Goddard era suspicaz con otros y solía trabajar solo, lo que limitaba el efecto de su trabajo. Su carácter insociable fue el resultado de las duras críticas y humillación que recibió de los medios de comunicación y otros científicos, al dudar de la viabilidad del viaje en cohete por el espacio. Goddard y su esposa Esther se mudaron a Roswell, Nuevo México, donde continuarían realizando experimentos sin la humillación de los medios noticiosos. Mucho de este trabajo fue financiado por la Fundación Guggenheim y fue presenciado por el famoso aviador Charles A. Lindbergh. Sus experimentos incluyen dispositivos de alimentación de combustible, bombas de propulsión, el estabilizador giroscópico y los instrumentos para seguir el vuelo del cohete. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Goddard fue contratado para ayudar a desarrollar cohetes de propulsión para el despegue rápido de los aviones del US Navy. En Alemania, la cohetería seguía adelante con el desarrollo de motores de alta potencia. Estos experimentos eventualmente evolucionaron y se convirtieron en el V-2, que fue utilizado como misil balístico intercontinental contra Gran Bretaña. Robert Goddard, profesor americano, físico y creador del primer cohete de combustible líquido, ha sido merecedor de varios reconocimientos y homenajes. Dentro de algunos de los que llevan su nombre están el Goddard Space Flight Center, edificio de la NASA ubicado en Greenbelt, Maryland, en 1959. El cráter Goddard en la Luna. El problema Goddard es el problema relacionado a la optimización de la altura de un cohete bajo la fricción de la atmósfera y la gravedad. El Dr. Robert Goddard Achievement, reconocimiento dentro del programa de la Patrulla Aérea Civil que otorga el rango de Cadet Chief Master Sergeant. El Goddard Shuttlecraft, nave espacial en la serie de televisión Star Trek The Next Generation. El Dr. Robert Goddard murió en 1945 en Baltimore, Maryland, pero su legado aún continúa.